En 1990, la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya alcanzó su capacidad de diseño y quedó claro que se había iniciado un proceso de degradación que inevitablemente llevaría a la destrucción de la presa. A pesar de los cálculos más modernos de esa época, se cometieron errores críticos durante el proceso de construcción. Resultó que ni el concreto ni la estructura estaban diseñados para soportar una columna de agua de 200 metros. Durante los años siguientes se hicieron intentos de reforzar la presa y sellar las grietas, pero solo la empresa española Rodio logró obtener resultados prácticos, con la ayuda de un material polimérico de última generación que tenía una amplia experiencia en el refuerzo de presas similares en todo el mundo. Resulta que, en esta etapa del desarrollo de la civilización, los científicos y constructores resultaron ser incompetentes para construir grandes presas. Tomemos como referencia de una construcción de ciclopia media, correspondiente al nivel de nuestra civilización, la central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya. Altura de 245 metros, longitud a lo largo de la cara de presión del agua 600 metros, grosor en la base 110, en la parte superior 25 metros. 10 millones de metros cúbicos de concreto. Quien haya vaciado la cimentación de su casa o cobertizo debe imaginarse esta magnitud. Aquí está la presa en el río Yanis, en Karelia, construida en 1899, a finales del siglo XIX. A diferencia de las presas de hace siglos, aquí el agua ha erosionado el granito. Tal vez porque aquí el agua es algo especial, fluye con abrasivos, o quizás el flujo de agua fue calculado y dirigido incorrectamente. Esto una vez más demuestra lo difícil que es calcular todas estas estructuras. Hagamos un repaso de las presas que se consideran antiguas. En España, a 18 kilómetros de Alicante, se encuentra una presa llamada Tibi, también conocida como la Presa de Alicante. Según la historia, la construcción comenzó a finales de siglo y duró 14 años. La presa mide 42 metros de altura y en ciertos puntos hasta 33 metros de ancho. Se considera la estructura hidráulica no romana más antigua de España. La presa fue construida ingeniosamente. No solo es de tipo arco-gravedad, según la clasificación moderna, sino que también está ubicada en el río, justo en el lugar donde el río cruza una alta cresta rocosa. La presa se apoya con sus extremos en las orillas rocosas y la presión del agua la sostiene. La descarga de agua en caso de desbordamiento del embalse tiene un buen diseño. En la foto se aprecia a la izquierda. El agua fluye hacia los escalones de piedra y disipa su energía. Está muy bien hecho, no erosiona nada. Y en este sistema no se gastaron esfuerzos de los constructores. Es probable que el desbordamiento sea reciente, ya que después de 400 años serían visibles las huellas de erosión hídrica en la roca, lo cual sería positivo. Y antes de eso, el agua se drenaba por un canal planeado durante la construcción. Aquí vemos que en la base de la presa se hicieron desagües. Así es como funcionaba. La boca de toma de agua estaba ubicada en la marca de diseño en la ladera del embalse. El agua pasaba a través de ella y salía por el cuerpo de la presa al pie de la misma. Por otro lado, es difícil imaginar el nivel de cálculos y experiencia necesarios para construir presas como estas. Y eso fue en el siglo XVI. El nivel no era inferior al de los institutos de diseño en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero nosotros construíamos presas de hormigón armado, y aquí son bloques de piedra, y la fiabilidad de una estructura hecha de ellos debe ser aún mayor. Ahora este desagüe está cerrado porque es riesgoso operarlo. Después de tantos siglos, imagínate cuántos bloques tuvieron que tallar, transportar y colocar, y todo eso en solo 14 años. Incluso en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con maquinaria, no construían presas de concreto en ese tiempo. Sorprende que no se vea filtración de agua a través del cuerpo de la presa. Hoy en día, para construir una presa así, trabaja durante años todo un instituto. ¿Y qué institutos trabajaban en el siglo XVI? Y además, construían por todo el mundo ciudades en forma de estrella y otras estructuras imposibles. Y esta no es la única presa antigua en España. Aquí está el siguiente objeto, la presa Pantano de Elche. Tiene una forma curva semiesférica, una altura de 22 metros y 75 metros de ancho. Fue construida en el siglo XVII sobre el río Vinalopó, entre la montaña de Elche y Loma de Castelar. También es de tipo arco-gravedad, lo que significa que se hicieron cálculos de su grosor, radio y altura. Este tipo de estructuras no se construyen al ojo. Esto, una vez más, subraya que en aquellos tiempos había ingenieros que podían calcular no solo el diseño de un edificio, sino también una estructura tan grandiosa como una presa. Además, este cálculo se hizo con un margen de seguridad.
El agua fluye por la presa, y a la derecha se ven los aliviaderos inactivos, al igual que en la presa de Tibi. Es probable que se hayan cerrado por el desgaste y el riesgo de derrumbe de la presa, pero no se propuso ninguna solución. Es mejor que permitir que el agua se desborde por el borde. Se formó una cascada. Y está claro que esto causa un daño considerable a la presa debido a la erosión del agua, y no puede durar mucho tiempo. Al final, esto provocará daños en los bloques y una destrucción en avalancha durante una inundación. Las autoridades locales deberían reflexionar sobre esto. Hay muchos ejemplos de destrucción de presas en la historia. Aquí hay otra antigua presa en España, Almansa. Tiene una altura de 25 metros y todavía está en funcionamiento. Tiene dos partes del cuerpo de diferentes formas. La parte inferior, con un plano curvado y un arco de 26 metros de radio, es una obra del siglo XVI, mientras que la parte superior poligonal apareció después de una ampliación, posiblemente en el siglo XVI, segundo su cresta, mide 189 metros. En el año 2019, la presa apenas resistió, aunque se abrieron todas las vías posibles para drenar el agua del embalse. Según la historia oficial, se considera que el Sáhara tiene varios miles de años. Sin embargo, también ahí encontramos presas en antiguos cauces de ríos. Sin embargo, los antiguos mapas de la Edad Media muestran que, en tiempos históricos no tan lejanos, el Sahara y Arabia eran territorios con ríos caudalosos y muchas ciudades. Esto también se confirma por la erosión hídrica y las huellas de los cauces de los ríos. Toda la parte noreste de África resulta estar en los deltas de antiguos ríos y antiguos lagos. Las llanuras de inundación se llenan durante los raros periodos de lluvia, pero en realidad son cauces de antiguos ríos. En Google Maps, en estos cauces secos, se pueden ver objetos como estos. Se observa que las represas son bajas e inclinadas. Probablemente su propósito sea contener los flujos de agua o lodo después de lluvias torrenciales. ¿Cuándo las construyeron? Si se hubieran hecho en nuestra época, ¿para proteger qué asentamientos? Es prácticamente un territorio sin vida. Aquí está la presa principal de Asuán, de 53 metros de altura, construida por los ingleses. Aquí está la presa de Marib. Yemen sirve para crear un embalse. Es un terraplén de tierra con una carretera para automóviles en la cima de la presa. Es probable que todas las presas en las imágenes tengan el mismo propósito, proteger contra flujos de lodo tras lluvias intensas. Sin embargo, aquí hay un misterio. La fotografía con las presas es una imagen de los mapas. Estos lugares sin presas son de los mapas del servicio. Resulta que las presas aparecieron en los últimos años. Siguen construyéndolas en nuestra época y para eso se necesitan enormes recursos. Lo más probable es que aquí sea válida la versión de que incluso en el desierto ocurren lluvias torrenciales, que provocan grandes y poderosas corrientes en ellos. Estas presas diques, construidas en nuestra época, reducen la fuerza de las corrientes. O antes las ocultaban cuidadosamente y solo recientemente no se molestaron en cubrirlas. Unos colegas estadounidenses de habla rusa se pusieron en contacto conmigo y me informaron que planean una expedición a la península del Sinaí, ya que encontraron numerosas presas en los cauces de antiguos ríos. La opción más ideal sería ver esas presas en el lugar y entender qué son realmente. No pudimos ponernos de acuerdo. Tal vez ellos hicieron esa excursión, pero ya no lo sé. Tuve que investigar el Sinaí por mi cuenta, y esto es lo que encontré aquí, justo en la punta de la península del Sinaí. Esto era un río, completamente. Así desembocaba aquí, o sea, todo esto eran ríos, todos. Así se juntaban aquí, se juntaban. Una región antes llena de agua, ahora es un desierto. Así es. Aquí, por ejemplo, está el mapa de 1688, Frederick D. Vid, como podemos ver, aquí no está esa península que se formó aquí. Pero miren, todo está en ciudades, toda esta península está llena de ríos, de lagos. Otros mapas muestran que el área está rodeada de vegetación. En el mapa moderno es un desierto. No hay ríos, solo quedan restos de ríos. Todo se secó en 2 siglos. Ahora mismo nos interesa Sharm el-Sheikh. También estamos viendo la cantidad de ciudades, ríos y lagos. No hay desiertos. ¿Qué tiene de interesante ese Sharm el-Sheikh? Está ubicado en el cauce de un antiguo río. Aquí está el cauce del río y justo aquí ahora hay casas construidas. Una represa, 2 represas.
Subimos más y vemos otra represa. Esta ya es de concreto. Aquí el concreto está bien hecho, no como el nuestro que empieza aquí. Sube y luego baja. No escatimaron en materiales. Al parecer, aquí había un desvío y el agua fluía hacia acá. O sea, aquí estaba bloqueado. Subimos más y otra vez hay una represa. Este cauce es de un río antiguo. Todo está lleno de represas. Aquí levantaron el agua, aquí se quedaba y aquí otra vez hay una represa. Aquí vemos que hay un enorme embalse. Está bloqueado. Subimos por aquí y hay otra represa. O sea, aquí hay otro embalse más. O sea, prácticamente todo esto estaba cubierto de agua. Todo esto eran enormes extensiones de agua. Si vamos desde aquí, por ejemplo, siguiendo el cauce del río, por uno de ellos nos impresionará la cantidad de agua que fluía por aquí. Hace algún tiempo, no hace mucho, realmente hace poco. Entonces avanzaremos decenas, cientos de kilómetros. Y desde este punto de vista se nos presentará una imagen de lo que ocurrió en el pasado reciente. Por ejemplo, si desde Dojaba empezamos a movernos hacia arriba, ¿veremos de nuevo la presa? La longitud es de unos 250 metros. Aquí están las líneas de transmisión de alta tensión. De nuevo la presa. Todo esto estaba lleno de agua. De nuevo la presa. La presa mide 250 metros de largo. Y esto es aproximadamente 500 metros. La longitud de la presa es de 500 metros, el ancho es de medio kilómetro. Bueno, no está mal. Aquí está de nuevo la presa. Aquí también hay restos de una presa más antigua. De todo esto se podrían sacar conclusiones trascendentes. Primero, sabían construir presas hace cientos o quizás miles de años. Además, en muchos casos, ellos disponían de muchos más recursos de los que nuestra civilización puede permitirse. También hay que tener en cuenta que algunas de las presas que estamos considerando podrían haberse construido en nuestra época, y hay pruebas de que algunas se utilizan durante las inundaciones para retener cierta cantidad de agua que baja de las montañas. Esa información se nos pasó por alto. Pero afirmar que todas estas presas fueron creadas en nuestra época es sumamente arrogante. Para que los ríos hayan formado tales cauces desde las cimas de las montañas, el agua debió fluir constantemente. Fuerzas enormes, confirmadas por los mapas. Hasta el siglo XVIII, de hecho, esta zona estaba llena de ríos, lagos, vegetación y estaba densamente poblada por personas. Y probablemente no fue casualidad que Dios, Yahvé, tuviera que aterrizar con ruido, fuego y polvo en la montaña, porque de otra manera habría tenido que aterrizar en la selva o directamente sobre la gente, en alguna ciudad, lo cual claramente no estaba en sus planes. Todavía lo tenemos ante nuestros ojos. Hay un muy buen ejemplo de cómo, en los años 60 del siglo XX, durante varios años, el Reino Unido construyó Stonehenge, y para ello necesitó grandes recursos a nivel estatal. Y eso, si lo piensas, no es más que un par de docenas de bloques de concreto puestos de pie y enyesados, más un poco de diseño de paisaje y ¡voilá! Pero se presenta como la construcción del siglo. Al mismo tiempo, cada una de las estructuras ciclópeas que hemos considerado supera todas estas posibilidades de construcción de Stonehenge, tanto en complejidad como en escala, por mucho, mucho más. Subtítulos creados por